que entender que no existe aún un scoring perfecto para la prevención de lavado de activos. Cada modelo tiene sus propias fortalezas y debilidades, pero lo más importante es que las entidades y las empresas consideren cuidadosamente sus necesidades y sus recursos al seleccionar un modelo de scoring de AML efectivo. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde vas a aprender sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y les cuento que en este episodio tendremos un invitado especial desde Bogotá, Colombia. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Flores, quien es economista colombiano con una amplia experiencia en gestión de riesgos financieros y no financieros. Cuenta con 17 años de experiencia en la industria financiera, 14 de los cuales se ha dedicado exclusivamente a temas de riesgos no financieros, lo que le ha permitido adquirir habilidades y conocimientos especializados en la prevención de fraudes en este sector. Actualmente, Juan se desempeña como director de seguridad bancaria en Colombia, liderando estrategias para prevención de fraudes en entidades financieras. Juan Carlos, qué gusto tenerte en este episodio. ¿Cómo estás? Hola Nicole, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Súper, Juan Carlos, en este episodio, quisiera entrar ya un poquito a lo que estaremos viendo. Vamos a estar hablando sobre la gestión de prevención de lavado de activos. Sé que tienes muchísima experiencia en este ámbito y me encantaría conocer a mayor profundidad para qué es y para qué nos sirve el scoring, el monitoreo transaccional y la segmentación. Pues son elementos que siempre he escuchado en este mundo de AML, pero quisiera que nos aclares varios puntos. Así que Juan Carlos, si te parece, podemos empezar definiendo qué es el scoring y cómo se utiliza en el mundo de las finanzas y los negocios. Claro que sí, Nicole. Antes de empezar a hablar de scoring, es algo muy importante hablar sobre las variables sobre las cuales se construye todo este andamiaje de la prevención de riesgos de AML, ¿sí? Entonces, todos estos modelos, tanto los modelos de scoring como las estrategias de monitoreo transaccional y la segmentación de clientes y factores, se desarrollan principalmente bajo el análisis de diferentes variables, ¿sí? ¿Cuáles son principalmente estas variables? Todas las variables de monto de transacciones, en donde claramente cuando estamos hablando de riesgos de AML, siempre es un factor muy determinante todo lo relacionado con el monto de las transacciones, la frecuencia de la actividad, o sea, las transacciones inusuales en términos de frecuencia de estas, qué tan recurrentes llegan a ser. La ubicación geográfica de la transacción es muy, muy importante. Todo lo relacionado con la naturaleza de la transacción, es decir, de dónde o cuál es el origen de esta transacción como tal. La fuente de los fondos, de dónde se viene obteniendo esta información de la fuente de los fondos, de dónde vienen los recursos como tal. El tipo de cuenta, sobre todo en tema de transacciones de alto monto. ¿Cómo es el hábito transaccional del cliente, el comportamiento del cliente, cómo es su score, cómo es su comportamiento en el tiempo? La relación del cliente también es muy importante, tanto del cliente per se como la relación que puede tener con terceros. Y sobre todo, todo el tema de cambios de la información del cliente, ¿no? Entonces, a veces podemos identificar que hay clientes que tienen un comportamiento determinado a lo largo del tiempo y de un momento a otro empiezan a tener unos comportamientos inusuales que empiezan a generar estas actividades sospechosas, ¿sí? Todo esto, pues también es importante tener en cuenta actividad delictiva conocida, es decir, cómo ha sido el comportamiento de esta persona. Normalmente, cuando se identifica un comportamiento delictivo en una persona, tiene una alta probabilidad de que ese comportamiento vuelva a repetirse. Ya entrando en materia, en temas de scoring, cuando estamos hablando de scoring, es importante tener en cuenta que son modelos basados en estas variables
modelos analíticos, modelos construidos bajo inteligencias artificiales, machine learning y demás, en donde están orientados a la prevención del fraude. Los modelos de scoring permiten a las entidades financieras asignar una puntuación a una transacción o a un cliente en función del nivel de riesgo que éste representa, dependiendo obviamente del enfoque que puede tener este modelo de scoring. Por ejemplo, una transacción que involucre una cantidad de dinero inusualmente grande o una actividad inusual pueden aumentar este nivel de scoring. Los modelos de scoring también pueden considerar factores adicionales, como por ejemplo la ubicación geográfica de la transacción, el tipo de cuenta, la actividad económica del cliente, entre otras muchas más variables. Respecto a estos modelos de scoring que son utilizados normalmente en todos los temas de riesgos de AML, hay unos que son muy conocidos, como por ejemplo que es el modelo de scoring de lavado de dinero, que fue desarrollado por el Grupo de Acción Financiera y se utiliza especialmente para evaluar la eficacia de los sistemas de AML de una institución o de una empresa. Este modelo evalúa la efectividad de las políticas y los procedimientos de una institución, así como la calidad de su monitoreo transaccional y la capacidad que tiene para detectar transacciones sospechosas o actividades ilícitas. Existen otros modelos, como por ejemplo el modelo de scoring de riesgo del cliente, que se utiliza muy en el sistema financiero, donde este modelo lo que busca evaluar es el nivel de riesgo que tiene un cliente en una institución financiera. Este modelo obviamente considera también factores como el tipo de cuenta, la actividad a la que desarrolla su cliente, la ubicación donde está, cuál es la residencia del cliente, la naturaleza de sus transacciones y cuál es el origen de los fondos producto de su actividad. También existe el modelo de scoring de transacciones, que este modelo, como lo vimos anteriormente, el modelo de scoring de riesgo del cliente está enfocado hacia el cliente. Este modelo de scoring de transacciones está enfocado hacia el tipo de transacciones, donde le asigna una puntuación definida especialmente hacia la transacción en función de factores como el tamaño de la transacción, el tamaño de la empresa, la frecuencia de la actividad, la ubicación de la geográfica de la transacción como tal. Entonces, esto permite identificar, por ejemplo, no sé, empresas muy pequeñas que de un momento a otro empiezan a tener unos volúmenes transaccionales muy importantes y esto empieza a generar como estos factores de alarma. Otro modelo de scoring es el de actividad, en donde este modelo lo que hace es ir dándole una puntuación basado en reglas para evaluar qué tan riesgosa es la actividad. Este modelo lo que busca son patrones en la actividad inusual, como transacciones que se desvían significativamente del comportamiento histórico del cliente. Importante, como vemos, en todos estos modelos siempre estamos analizando las variables que ya habíamos mencionado sobre cómo es el comportamiento del cliente. Y por último tenemos el modelo de scoring o puntuación combinada, que lo que hace es coger todos estos scoring que tienen focos específicos como el scoring del cliente, el scoring de la transacción, el scoring de la actividad y empezar a hacer una combinación en donde de esa combinación pues se puede tener un mejor análisis o una mejor puntuación de una transacción y de un cliente debido a que empieza a combinar diferentes resultados de otros scores. Es importante en todo el tema de scoring o del desarrollo de modelos de scoring esas debilidades, pero lo más importante es que las entidades y las empresas consideren cuidadosamente sus necesidades y sus recursos al seleccionar un modelo de scoring de AML efectivo. Sobre todo, que viendo de cada una de del entorno en el que se desarrolla la actividad, pues estos modelos van a ser muy cambiantes. No es lo mismo un scoring que se desarrolla en Estados Unidos a un scoring que se desarrolle en Latinoamérica, donde podemos tener algunos factores diferenciadores. Juan Carlos, ¿me podrías dar un ejemplo
de algún cliente por X, en el que podemos ver la evolución de este scoring según los factores que me vas contando, ¿no? La actividad o que sea combinado. Por ejemplo, por ubicación, imagino que pues alguien que normalmente hace transacciones en Bogotá y de repente las está haciendo en otro país, en un paraíso fiscal, pues empieza a prender alarmas. No sé si nos Ujú. puedas dar como un ejemplo más detallado para que nos quede súper claro. Algunos ejemplos de esto es empresas, digamos, normalmente cuando se identifican empresas que empiezan a tener negociaciones con algunos países en Colombia. El principal socio comercial de Colombia está Estados Unidos, México y obviamente los países vecinos, ¿no? Si empezamos a ver que una empresa normalmente pues se desarrolla entre estos, empieza a tener una actividad comercial dentro de estos países, pues uno empieza a decir, bueno, tiene un comportamiento acorde a su actividad económica. Pero cuando empezamos a ver que empiezan a tener transacciones en países no poco conocidos, con poca transaccionalidad, entonces empiezan a hacer países, transferencias a Sudán, empiezan a hacer transferencias hacia los países en África, hacia países en Asia, entonces uno empieza a tener algunas señales de alerta donde dice, ¿por qué va a empezar a hacer transacciones hacia estas localidades? Importante, no existe, como les digo, algo ya previamente establecido, definido. Es muy importante todo el conocimiento del cliente, todo el conocimiento de su hábito transaccional y entender muy bien cuál es la actividad como tal del cliente, ¿no? Entonces, ese scoring está muy basado hacia su historia y su actividad como tal. Entonces, realmente no es que exista uno puntual, pero sí puedo tener, por ejemplo, uno diferente y es una empresa que se dedique especialmente a todo el tema de exportación hacia países en África. Eso dice, ok, su actividad nace como exportación hacia África y siempre ha sido así y de un momento puede cambiar a Estados Unidos, entonces ahí es donde empieza a generar esa señal de alerta. En términos generales es estar muy pendientes de cualquier variación, coincidencia o conexidad que puedan tener estas transacciones como tal. Juan Carlos, y cuando hablamos de scoring, saca de una duda. ¿Es, por ejemplo, le pongo un puntaje del 1 al 10 o cómo funciona exactamente esto? El scoring depende también de su actividad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa mediana de exportación de artículos textiles a Estados Unidos. Veo que normalmente la exportación medio está en $100,000. Entonces, en ese momento, mi scoring de actividad económica y mi scoring de transacción identifica cuál es el patrón normal de este comercio. Entonces ya tengo por un lado un patrón normal de transacciones alrededor de los $100,000 y tengo un patrón normal de exportaciones hacia Estados Unidos. Cuando yo empiezo a ver que de un momento a otro, si digamos viene con 2 o 3 años de exportaciones promedio de $100,000 mensuales y de un momento a otro empieza a exportar $1,000,000 o $2,000,000 mensuales a Estados Unidos, uno dice, muy bien por la empresa, muy bien que crezcan, pero aquí puede estar pasando algo diferente, algo adicional. Entonces es importante ver esos volúmenes de exportación si están acompañando a esos recursos que están llegando, ¿no? Ahí es donde ese scoring del monto de la transacción empieza y levanta una primera banderita roja. Y si empezamos a ver que la persona empieza a hacer exportaciones, no sé, empieza a incrementar su transaccionalidad hacia Venezuela, entonces uno dice, venga, un momento, este señor tenía solamente 100,000 a Estados Unidos, ahora pasó a 2 millones a Estados Unidos y está transfiriendo también 1 millón a Venezuela. Entonces uno dice, espérese un segundo, aquí puede estar pasando algo, entonces empezamos a ver esos cambios o actividades sospechosas, tanto a nivel de transacciones como a nivel de modo de las mismas. Juan Carlos, entonces vamos aterrizando. Ya me quedó súper claro lo que es el scoring y es como
pues esa calificación que le vas a dar según los factores que nos vas contando, que puede ser transacción, actividad, ubicación, el tipo de cliente. Ahora, ¿cómo diferencio el scoring de un monitoreo transaccional? ¿El monitoreo Ok, transaccional es como más seguido? ok. En ¿Cómo se...? cuanto al monitoreo transaccional, algo importante aquí es que este monitoreo son las técnicas que utilizan para detectar esos patrones de actividad sospechosa. Entonces, el monitoreo transaccional hace referencia principalmente es a cómo yo empiezo a ver esas señales de alerta que el scoring me está generando y yo empiezo a retroalimentarlas y a decir, venga, necesito poner un poco más de atención hacia esta empresa o hacia este tipo de transacciones que se están incrementando. Sí, las estrategias de monitoreo transaccional implican la revisión de las transacciones de los clientes para detectar patrones, coincidencias o conexidades inusuales o sospechosas que puedan indicar eh, lavado de dinero de actividades ilícitas. ¿Sí? Por lo anterior, estas alertas normalmente son automatizadas para identificar estas transacciones que superen ciertos umbrales de riesgo. Y aquí viene algo muy importante, que es la definición de esos umbrales como tal. ¿Sí? Entonces yo puedo tener en estos scoring unas calificaciones, pero puede que tengan unas desviaciones que yo tengo que irlas definiendo en estos umbrales. Entonces, si yo tengo una persona que está haciendo exportaciones de $100,000 y pasa a hacer una exportación de 120,000 al siguiente año, uno empieza a ver, bueno, pero la economía va creciendo, el crecimiento de la economía fue más o menos del 15%, es decir, esta empresa va creciendo un poco más que la economía. Está Entonces en empiezo el rango de lo normal. está dentro del rango de lo normal, ¿sí? Ajá. Entonces ese monitoreo transaccional hace referencia a eso, a yo estar monitoreando estas señales de alerta que me van dando el scoring y empezar a hacer un tablero de control que me empiece a revisar y a descartar o a confirmar estas alertas que se me van disparando en el día a día. ¿Mm? Sobre todo de estas actividades que están saliendo de los umbrales que ya hemos venido definiendo. Con estas alertas, lo importante es que sean muy automatizadas porque claramente estamos hablando de volúmenes muy altos de transacciones, ¿sí? Entonces, tiene que ser un modelo muy eficiente para poder gestionar un alto volumen de alertas que se vayan generando en el área de monitoreo transaccional. Las más usuales, por lo menos en las entidades financieras, las estrategias de monitoreo transaccional más usuales es unos monitoreos basados en reglas, en donde este enfoque utiliza un conjunto de reglas programadas para identificar transacciones específicas que cumplen con ciertos criterios de riesgo, criterios que obviamente yo los he venido definiendo entonces en el scoring. Las transacciones que cumplen estas reglas que yo he venido definiendo en los scoring son marcadas como sospechosas y obviamente pasan a una revisión adicional por el área de AML. Hay otro que es el monitoreo basado en anomalías, es decir, este enfoque utiliza el modelo de aprendizaje automático para analizar los patrones de transacciones y determinar esas desviaciones significativas en la actividad normal de un cliente y poder identificarlas como transacciones que se salen de su parámetro. Y obviamente, pues lo mismo, son marcadas como sospechosas o inusuales y requieren también su revisión adicional. Otro que es también, y creo que es el que es más conocido, es el monitoreo de listas de sanciones o aquellas conocidas listas como restrictivas, en donde aplica una comparación de las personas o empresas que se han visto involucradas o que ya han sido sancionadas por actividades sospechosas o ilícitas, y eso pues obviamente son listas que excluyen o ya de inmediato bloquean cualquier tipo de transacción. Tenemos también el monitoreo de alertas de actividad sospechosa previa, y es que, como siempre lo hemos mencionado, la historia juega un papel muy importante en todo lo que es AML, y este enfoque implica un monitoreo continuo a las transacciones que han sido previamente marcadas como sospechosas. Es decir, si yo vengo identificando una empresa que empieza a tener transacciones sospechosas, las analizo
pero empiezo a descartarlas. Pero veo que ya en el último semestre he tenido muchas alertas, obviamente descartadas, pero que sin embargo esto era un comportamiento que no venía teniendo la empresa antes de ese semestre, pues ya empiezo a revisar la empresa no con una alerta específica, sino con una revisión general o una revisión adicional a esta empresa. Y por último, pues el monitoreo de segmentos de alto riesgo. Este enfoque implica la identificación o monitoreo de los clientes, cuentas o transacciones que se consideren de alto riesgo debido a ciertos factores de riesgo como la naturaleza de la actividad económica, el origen de los fondos, la ubicación geográfica. Todas las transacciones de estos segmentos de alto riesgo, pues obviamente deben ser monitoreadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo alguna empresa o algún segmento en mi banco o en mi institución financiera que está generando un alto riesgo de lavado de activos, pues inmediatamente cualquier transacción que provenga de uno de estos segmentos, pues debe pasar a ese monitoreo. Juan Carlos, y por ejemplo, cuando detectamos una actividad inusual y pues como tú decías al inicio, vemos que pues podría ser normal, acorde al crecimiento de la empresa, también a las ganancias que pueden tener el siguiente año, ¿tú tienes que configurar el scoring o el monitoreo para que no te salte otra vez la alerta porque ya viste que está dentro del rango de lo normal? ¿Cuál de los dos los dos se actualizan? Los dos, realmente okay. Los modelos de scoring, algo que también es muy importante en todos los modelos de scoring, es el afinamiento. Estos modelos de scoring requieren afinamientos preferiblemente semestrales, para poder ir afinando cómo se va desarrollando, cómo va creciendo la economía, hacia dónde se va orientando y cuál es su comportamiento, ¿no? Entonces es muy diferente que una empresa empiece a tener crecimientos de un 30-40% cuando estamos en una economía creciente, a cuando esta empresa empieza a tener estos mismos crecimientos y la economía está en recesión, ¿no? Entonces es muy importante el tema del desarrollo o del entorno económico del país, cómo ese comportamiento de la empresa va alineado o en contra del entorno económico que se está identificando en el país. Entonces, por eso es muy importante lo que mencionas, es el afinamiento de estos modelos de scoring, tiene que ser muy constante para identificar qué modelos o qué factores entran dentro del scoring o cuáles salen del scoring, ¿sí? Normalmente, ¿cuáles son los tipos de transacciones que son las que mayor frecuencia de riesgo o mayor nivel de alertamiento tienen? Pues todo lo que son transferencias electrónicas internacionales de grandes montos. Inmediatamente esto, sin importar el segmento, empieza a generar estas banderas. Compra y venta de bienes de alto valor también es un señal de alerta, como por ejemplo todo lo que son obras de arte, joyas, vehículos de lujo, bienes raíces, que pueden utilizarse muy fácilmente para blanquear fondos obtenidos de manera ilícita, ¿sí? Todo lo que son transacciones en efectivo, ¿sí? Debido a que estas son un poco difíciles de rastrear y pueden utilizarse para ocultar el origen de los fondos. Por esto, en algunas jurisdicciones se imponen límites al uso de efectivo en transacciones comerciales, lo cual pues podría identificarse como una buena práctica. Transferencias de fondo entre cuentas offshore también es algo que normalmente genera mucha alerta. Cuando estamos hablando de estos paraísos fiscales, en donde empezamos a ver que las empresas empiezan a transferir recursos hacia estos paraísos fiscales, y si además de eso empezamos a ver un comportamiento, un crecimiento atípico de esta empresa, su entorno económico, pues empieza a generar cada vez más señales de alerta. Y palabra clave, factor clave es de aquellas señales de alerta que se van identificando en cada una de las empresas. Y obviamente las transferencias de fondo a terceros.
que pueden utilizarse también para ocultar la verdadera propiedad o beneficio final de estos fondos, ¿no? Y yo sé que en este momento puede que muchos se estén preguntando qué pasa con los criptoactivos, ¿no? Porque pues sabemos que estos criptoactivos pues empiezan a jugar también mucho en todo el ámbito de prevención de lavado de activos, porque como lo vimos, un Bitcoin puede alcanzar valores muy altos, pueden caerse en cualquier momento. Entonces, en cuanto a las criptomonedas, esto presenta un desafío único en los términos de prevención de lavado de activos, ya que estas transacciones son realizadas de manera inherentemente anónima, ¿no? Y sabemos que existen algunas falencias comparadas con digamos, la regulación que puede tener una transacción financiera tradicional. Entonces, claramente los criptoactivos pueden identificarse como, en algunos casos, factores de alto riesgo, porque para nadie es un secreto que estos criptoactivos tienen riesgos muy elevados en temas de AML, que pues existe la posibilidad de que los delincuentes utilicen estos recursos para lavar dinero, para financiar actividades ilegales y obviamente evadir sanciones internacionales. Además que la naturaleza descentralizada de las criptomonedas puede dificultar la identificación de las que están involucradas en una transacción de estas y obviamente pues dificulta la detección o el monitoreo de transacciones sospechosas, ¿no? Ahí lo importante es abordar los riesgos que se pueden identificar asociados hacia este segmento. Obviamente un trabajo muy de la mano con reguladores, con entidades financieras, para desarrollar estrategias específicas asociadas hacia estos activos. Estas también pueden incluir la implementación de requisitos de conocimiento de su cliente o debida diligencia, la identificación de transacciones sospechosas y la colaboración con entidades financieras y autoridades regulatorias para compartir información, que es algo que aún se encuentra en desarrollo a nivel internacional, ¿no? En términos generales, la prevención del lavado de activos en el contexto de las criptomonedas sigue siendo un desafío muy grande para la evolución de este entorno y obviamente requiere un enfoque, digámoslo así, multifacético, con una estrecha colaboración entre las partes interesadas, entre los reguladores y entre obviamente las entidades financieras. Ahí lo importante es tener en cuenta que estas transacciones no necesariamente son ilegales per se, pero sí se pueden utilizar para cometer actividades ilícitas. O sea, no es ilegal los criptoactivos, realmente no es nada ilegal. El problema es que sí se pueden utilizar para blanquear dineros productos de actividades ilícitas. Juan Carlos. Y a todo esto se me viene a la mente, Juan Carlos, ¿cuáles son esas herramientas o técnicas que nos pueden ayudar para, por ejemplo, la segmentación de clientes y cómo la podemos usar en diferentes industrias? Ok, en cuanto a la segmentación de clientes, pues es la segmentación de estos factores de riesgos. Es un enfoque que es muy utilizado también para identificar los diferentes niveles de riesgo que se pueden dar en sus clientes y en las transacciones, ¿no? Aquí esta segmentación implica la identificación y evaluación de factores de riesgo específicos para una actividad, para un país, para un tipo de cuenta en particular, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta de un cliente que opera en una industria de alto riesgo, como es la industria de servicios monetarios, puede requerir una mayor atención y supervisión que una industria de comercialización de artículos de ropa o vestuarios, digámoslo al por menor. La segmentación de factores de riesgo también puede ayudar a las entidades a focalizar sus recursos de manera más efectiva para combatir todos los riesgos de AML. Aquí importante, y lo venimos como enfocando en ese sentido, primero hablamos de todo el tema de variables, después todo el tema de scoring de esas variables,
después todo el tema de monitoreo transaccional, del resultado de los scoring. Y esta segmentación lo que permite es precisamente ayudar a definir los rangos o esos umbrales en donde yo puedo identificar y focalizar mi gestión. Desafortunadamente, en todos los temas de AML es muy importante ser muy efectivos, y en esa efectividad pues es muy importante definir segmentos específicos para actividades económicas. Es decir, si yo hablo de comercialización de maquinaria industrial, estamos hablando de transacciones de alto monto, estamos hablando de unas exportaciones muy grandes, pero si yo estoy hablando de, no sé, comercialización de productos primarios, pues ya estamos hablando de niveles muy diferentes, ¿no? Son segmentos muy distintos que obviamente requieren una segmentación de sus factores diferenciado. Es una segmentación dependiendo de su actividad. La segmentación de factores de riesgo ayuda mucho a todo lo que es AML, debido a que implica la evaluación de diferentes factores que contribuyen a identificar los riesgos, y posteriormente pues ayuda a retroalimentar esta segmentación de clientes y a contribuir al afinamiento de las reglas, iniciando incluso desde el score, ¿sí? Para la segmentación de estos factores de riesgo se tienen en cuenta temas como, por ejemplo, el tipo de cliente. Si los clientes que se sabe que están en alto riesgo participan en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, cómo están políticamente expuestos, o si los clientes operan en países o en sectores de alto riesgo, ¿sí? La ubicación geográfica. Algunas de las áreas geográficas pueden tener una mayor exposición a riesgos de AML debido a su mayor actividad criminal, su nivel de corrupción o la falta de regulación del Estado. En general, todo lo relacionado a factores políticos es un factor muy importante. No es lo mismo analizar una transacción que se realice hacia un país altamente regulado en todo el tema de AML, hacia un país que incluso puede ser, digámoslo, más laxo en sus políticas de control de lavado de activos, en donde pues desafortunadamente la delincuencia siempre está monitoreando qué países, cómo se mueve la regulación, hacia dónde podrían enfocarse. Entonces, todo el tema de la gestión de AML tiene que ir también analizando muy bien cómo son las variaciones de la regulación de AML en cada uno de estos países, para poder identificar qué país podría estar pasando a un nivel de riesgo mayor o podría estar disminuyendo su nivel de riesgo incluso. El tipo de transacción. Algunas transacciones pueden ser más susceptibles de riesgo de AML, como son por ejemplo las transacciones en efectivo, y como lo mencionamos hace un momento, las transacciones las transacciones internacionales de altos montos. Otro factor es el volumen y la frecuencia de las transacciones. El volumen es cada cuánto y qué tan grandes son mis transacciones pueden generar una actividad sospechosa, pero esto en un tema de segmentación puede cambiar. Entonces no puedo tener el mismo rasero para una empresa que hace comercialización de maquinaria industrial a una empresa que hace exportación de artesanías, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que una empresa me haga una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial haga transacciones de 10, 15, 20 millones de dólares, puede estar dentro de su actividad normal, pero una empresa que venda artesanías y haga una transacción de 20 millones de dólares, pues genera una señal de alerta. El historial de las transacciones, volvemos a lo mismo, importante la historia de la empresa, importante la historia de la actividad comercial, tanto del cliente como empresa. Es un indicador también de posibles actividades sospechosas, por lo que se debe realizar un seguimiento muy cuidadoso de esos patrones y la tendencia de transacciones previas de este.
Las relaciones comerciales también es muy importante porque entre las diferentes clientes que se pueden identificar transacciones sospechosas y requieren una mayor atención. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo puedo empezar a ver algún relacionamiento de empresas colombianas con empresas de un país en donde podría estar asociados a segmentos de alto riesgo. Entonces, si empiezo a identificar esas relaciones comerciales, puede que mi empresa aquí en Colombia no me esté generando ninguna sospecha, pero la simple relación comercial que estoy identificando con segmentos de alto riesgo en un país de alto riesgo, pues inmediatamente hace que esto genere una señal de alerta dentro de mi segmento en Colombia, ¿no? Una vez se ha evaluado todos estos factores, las entidades segmentan sus clientes, segmentan las actividades económicas y segmentan las transacciones. Dependiendo de estas segmentaciones, se van creando las categorías de riesgo y aplican diferentes medidas en todo el tema de la debida diligencia, en todo el tema del monitoreo, en todo el tema de la categoría de riesgo que van teniendo pues estas señales de alerta. Por ejemplo, los clientes de alto riesgo, pues obviamente requieren una debida diligencia ampliada o exhaustiva y un monitoreo continuo, mientras que los clientes de bajo riesgo pueden requerir un poco menos de atención, ¿sí? Es importante tener en cuenta que esta segmentación de factores es un proceso dinámico, así como lo dijimos de scoring, que debe irse afinando estos modelos de scoring, debe actualizarse regularmente, todo para garantizar que la estrategia de AML efectivamente esté actualizada y proteja a las empresas y obviamente a las entidades contra los riesgos emergentes que van cambiando en el tiempo. En conclusión, digámoslo así, que estos modelos de scoring, las estrategias de monitoreo transaccional y la segmentación de factores de riesgo, pues son herramientas para prevención de lavado de activos muy efectivas, y que estas herramientas siempre ayudan a mejorar la efectividad de los programas de cumplimiento para mitigar cualquier riesgo de sanciones y sobre todo pues todo el riesgo del daño reputacional que esto puede ocasionar de cara hacia una empresa o de cara hacia una institución financiera, en donde hemos visto que pues asociado a estos riesgos de AML, algunas instituciones financieras incluso han llegado a desaparecer por no ser muy juiciosos en el monitoreo de sus riesgos financieros. Y de cara a una empresa, pues hemos visto empresas también que han llegado a desaparecer por no haber sido muy transparentes en sus actividades y haber permitido que sean utilizadas incluso para el tema de lavado de activos. Juan Carlos, qué tema tan delicado e importante en las organizaciones, sobre todo en el sector financiero. Pues yo estoy aprendiendo mucho de lo que me estás diciendo. Creo que ya queda claro también para nuestros oyentes la diferencia entre el scoring, cómo se tiene que hacer una segmentación, cada cuánto tenemos que estar revisando y actualizando, tan importantísimo en nuestra gestión de AML, y también el tema de monitoreo transaccional. Juan Carlos, me encantaría que me vayas contando cómo va a evolucionar este mundo de scoring. Con la adopción, por ejemplo, de nuevas tecnologías, la tendencia del aprendizaje automático y lo que nos contabas al inicio, y también la muy famosa inteligencia artificial que ahora lo tenemos en todos lados. Sí, aquí si uno analiza cómo ha sido la evolución de todo el tema de riesgos de AML, estamos hablando de que antes era una actividad muy manual, después vinieron el desarrollo de estos modelos, empezamos a tener el Machine Learning asociado a todos los riesgos de AML. Esto le dio un paso muy importante. Cada vez estamos viendo un mayor volumen de transaccional, la economía o los países cada vez están más globalizados. Entonces, esto nos enfrenta ante un reto muy importante de volumen de transacciones y de data, de análisis de data. Por eso es tan importante ahora, con todo el desarrollo de inteligencias artificiales, poder darle estas herramientas y poder desarrollar estas inteligencias que nos ayuden
a identificar y a segmentar de manera muy efectiva todas estas información que está llegando. Incluso lo importante es que la inteligencia puede llegar a tener muchos más factores, a identificar muchas más variables y hacer todo este análisis de manera mucho más efectiva para poner a la inteligencia artificial a trabajar en la identificación de todos los modelos de riesgo de AML y en el afinamiento automático. Es decir, yo podría ya estar hablando de inteligencias artificiales que van afinando mis modelos de scoring de manera dinámica, de manera automática y de manera que cualquier riesgo emergente ya inmediatamente se va a ir incorporando a esto. Realmente es maravilloso lo que ya viene a nivel con todo el tema de desarrollo de tecnología, a nivel de infraestructura. Ya estamos hablando de computadoras cuánticas, de computadoras que manejan unos volúmenes increíbles de información. Entonces, toda esta evolución realmente nos va a ayudar muchísimo. Creería que el crecimiento de estos modelos a futuro va a ser impresionante, debido a que vamos a tener, cada vez contamos con mayor información, con mayor infraestructura y obviamente con mayores apoyos como es la inteligencia artificial. Entonces, creería que esto nos va a ayudar muchísimo y claramente lo más importante es ir a acompañar a toda esta evolución, ¿no? Yo no puedo quedarme con mis modelos tradicionales, tengo que estar modernizando, tengo que estar actualizando, tengo que estar viendo cómo se mueve el entorno, cómo se está moviendo la gestión de AML, para en ese sentido ir acompañando a ese desarrollo y evolución y no quedarme rezagado en la historia. Ya estamos llegando al final del episodio, Juan Carlos. Solo quiero hacerte una pregunta que también me ha estado rondando la cabeza, y son esos desafíos que va a estar enfrentando las empresas en cuanto al uso de estas herramientas y cómo se tendría que estar abordando de manera efectiva. Sí, los desafíos es precisamente el enriquecimiento del conocimiento del cliente, ¿sí? De entrada uno ya sabe toda la información de la transacción, pero el conocimiento del cliente es un desafío muy importante, porque cada vez existe una huella digital mucho más grande de todos nosotros. Todos ya tenemos una huella digital en cierta medida en este momento. Entonces, el desafío es poder incorporar, poder identificar esa huella digital, poderla llevar hacia estos modelos y poder incluso hacernos un monitoreo ampliado de las redes sociales de un cliente, en donde yo puedo identificar cómo ha sido su evolución, por ejemplo, en dónde está ahora tomando vacaciones. Resulta que era una persona que normalmente tomaba vacaciones a nivel nacional y por tiempos de 15 días normal máximo, y ahora resulta que la persona se la pasa viajando en Europa y viene a su país casi que de vacaciones. Entonces empieza uno a identificar, venga, ¿cómo hace? ¿Por qué está haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Empezamos a ver sus hábitos de consumo, poder hacer esa debida diligencia ampliada, incluso llegando a ese nivel de redes sociales y a traer esa huella digital hacia toda la gestión de AML. Creo que es un desafío muy, muy importante en la industria. Qué interesante, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Ha sido de gran provecho. Estoy segura que todos nuestros oyentes también han sabido aprovechar muy bien todos los conocimientos que nos has brindado en este episodio. Juan Carlos, no quería despedirnos sin antes que nos puedas comentar cómo estás en LinkedIn, o si tienes alguna web en la que te podemos encontrar y conectar contigo. Claro que sí. En LinkedIn me encuentro como Juan Flores Jiménez y claro que sí, estoy muy dispuesto, siempre estoy muy atento a mis redes sociales, entonces con mucho gusto estaré ahí para apoyarlos. Qué placer, Juan Carlos. Muchísimas gracias por este espacio. A ti, Nicole. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima con todos nuestros oyentes. Adiós.